de Capitalmente Podcast. Yo soy Erika Infante. Y yo, Lizzy Correa, en un espacio donde te hablamos de economía, finanzas y emprendimiento, como nunca antes te lo habían contado. Hoy tenemos la oportunidad de hablar no solo de la parte económica, microeconómica, de finanzas y demás. Tenemos la oportunidad de entrevistar a un joven, ¿no? A un joven tanto por su capacidad física, por sus aptitudes y actitudes, pero sobre todo a una persona que desde niño inició la práctica loable de la política dominicana. Fungió como diputado de la República Dominicana en los periodos pasados por la provincia de Independencia y se ha convertido en un gran líder en los temas de energía. Él es ingeniero eléctrico e igual funge sus funciones en la actualidad como viceministro del Ministerio de Energía. Tenemos a nada más y nada menos que Gadis Enríquez, amigo, ¿cómo estás? Fuerte Bienvenido a Capitalmente. Muchas gracias, Erika, Lizzy. De verdad, me siento feliz por esta oportunidad de compartir este podcast con ustedes. Yo feliz de poder pues compartir panel, ¿no? Y llegar a cada uno de los hogares dominicanos con información fehaciente que creo que puede ser muy útil y que va a lograr también a que las personas conozcan un poco de lo que hace el ministerio, del área que manejamos en el ministerio. Creo que es un área muy trascendental para la vida del dominicano, a pesar de que existen muchos mitos con respecto al tema nuclear, que es el área que nos toca manejar en el ministerio, ¿verdad? Así que nada, vamos a tratar de edificar lo más que podamos a cada uno de los amables televidentes. Gadis. Estudiaste en el Politécnico Loyola, San Cristóbal, ¿verdad? Así La es. benemérita provincia de San Cristóbal, ingeniero eléctrico y también diputado por Duvergé. Así es. Cuéntanos, ¿cómo hiciste todo ese match? ¿Cómo empezó tu vida política de estudiante? Cuéntanos tu historia. Miren, supiera que mi historia es una historia de resiliencia bastante interesante. Yo soy hijo, de hecho, de enfermera. Y mi papá llegó a la provincia de Independencia siendo militar. De hecho, soy oriundo de tu provincia. Ay, también. Soy Muy de bueno los él. corporanes. Tengo una doble nacionalidad. Soy de la provincia de Independencia, nacido allá, formado allá. Pero mi padre es de San Cristóbal, de los corporanes de San Cristóbal. Siendo muy pequeño siempre fui muy dado a los estudios. Creo que la herramienta más importante que tiene un joven, principalmente un joven de pueblo, para poder cambiar su calidad de vida y ayudar a que su familia se desarrolle económicamente, creo que es la educación. Eso nos lo incorporaron a nosotros en las familias de pequeños. Entonces ya a la edad de 12 años pues fuimos a San Cristóbal, motivados por obtener una carrera técnica que nos permitiera conseguir un empleo. Porque sabíamos y estábamos convencidos que por las dificultades económicas de la familia se complicaba el hecho de que mi hermano mayor, que me llevaba a un curso en el colegio, y yo íbamos a hacer una carga para la familia. Entonces eso nos motivó a ir a Loyola, a hacer una carrera técnica. De hecho, conseguir un empleo como así sucedió en el sector eléctrico. Excelente. Estudiamos tecnólogo en electricidad industrial en el Politécnico. Y eso nos ha permitido entonces pues seguir desarrollándonos. Luego nos hicimos ingenieros. Trabajamos 10 años en el sector eléctrico hasta entonces que después hicimos un pequeño emprendimiento que nos permitió tener una empresa también ligada al sector. Luego nos desarrollamos en otro tipo de negocios, empresas ligadas al área del comercio. Y la política creo que fue algo que siempre estuvo en mí, porque aunque yo no lo veía de niño, por el liderazgo que fuimos desarrollando en el colegio, mis amigos, hoy ya uno más adulto, me dicen que desde pequeño yo tenía dotes de orador y que ellos sabían que yo iba a incursionar en política. Pero yo nunca lo vi, hasta el 2008, ya nosotros siendo ingenieros que nos motivamos entonces a aportar a la solución de los problemas no solo de la provincia sino del país. Y como joven entendí que de la única forma en la que uno puede pues propiciar que los cambios se den no es solo desde la crítica, que es lo común en la juventud, que uno esté siempre mirando cuáles son las debilidades del sistema, pero creo que siendo actor de primera línea es una oportunidad única e importante, invaluable,
pues que tiene todo joven y aprovecho e insto a los jóvenes dominicanos que incursionen en política, porque a veces decimos los políticos son malos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que la política cambie? Excelente Y consejo. como la política es una representación de toda la sociedad, si solo son los malos que van al ejercicio de la política, pues entonces veremos malas acciones, veremos una mala política. Y creo que con todo y lo negativo que puede salir de la política, que para mí es la ciencia más bonita y más perfecta que existe, que nos permite, ¿verdad?, propiciar los cambios estructurales y sociales de cualquier nación, creo que en la medida que los jóvenes dejamos la apacidad, ¿verdad?, para la política, podemos lograr lo que se ha venido dando. Por ejemplo, en el 2016, y lo digo por el tema de la Cámara de Diputados, apenas 6 jóvenes fueron diputados. Sin embargo, en el 20, cuando nosotros ganamos las elecciones, ya éramos unos 21 jóvenes, y ahora anda rondando la media de los 40 diputados jóvenes en la actualidad. Sí. Entonces eso indica que los jóvenes hemos roto, ¿verdad?, con ese hielo que existía, pero también la sociedad dominicana demanda rostros jóvenes. Eso es así. Porque vemos liderazgo tradicional, entendemos, o la sociedad entendía que debían ser políticos maduros, pero sin embargo, cuando tú buscas los actores y liderazgo que gravitó por los 30 años, los últimos 30 años en la política nacional, empezaron siendo jóvenes también. Así es. Eso es O sea, así. que es un ciclo que debe darse, debe cumplirse. Y vuelvo y reitero, a los jóvenes dominicanos que incursionen en política, por el color que les guste, donde se sientan identificados, pero es la manera de nosotros aportar a que haya un liderazgo horizontal y que esté más ligado a la sociedad que actualmente tenemos. Gadis, Eso es así. ingeniero eléctrico, ¿no? Cuando tú le fuiste con esa carrera a esa, dijiste que tu madre es enfermera, ¿no? Así es. Y tu padre, no sé Papi si fue viste- militar y luego después estuvo trabajando en el sector eléctrico. Oye, cuando tú fuiste con esa carrera de que yo quiero ser ingeniero eléctrico, ¿cuál fue tu percepción o cuál fue tu imaginativo al momento de decidir estudiar esto? Mira, si supieras que mi sueño no fue ser ingeniero eléctrico. Mi sueño siempre fue ser arquitecto. De hecho, soy muy bueno en AutoCAD, soy muy bueno dibujando y diseñando. Pero resulta que por las circunstancias que les explicaba ahorita, de la necesidad de conseguir un empleo para poder pagarme una universidad privada, aproveché que mi papá trabajaba en el sector eléctrico, laboraba en aquella época en la generadora hidroeléctrica de Duvergé, Las Damas. Entonces, cuando veo el compendio de carreras que ofertaba el Politécnico Loyola, que enviaba de hecho cada año escolar a profesores de la institución a recorrer el país motivando jóvenes, jóvenes que estaban en el bachillerato o ya finalizando la educación básica, para que entonces pudiéramos estudiar en el Politécnico. Y entonces cuando tomamos el examen de admisión, dentro de las carreras que me gustaban estaba la de electrónica y electricidad industrial, pero me fascinaba más de las dos, la electricidad industrial, por el tema de mi padre. Entonces lo asumimos. Ya luego de salir egresado del Politécnico, viendo la alta demanda, inclusive de oferta laboral, y la facilidad también en las universidades para poder hacernos ingenieros en corto plazo, entonces optamos por seguir profesionalizándonos y nos hicimos ingeniero eléctrico. Y ya eso es historia. De hecho, lo hemos ejercido durante más de 15 años ya. Tu expectativa con el tema de la ingeniería eléctrica en el sector público, ¿cómo ha sido y qué tan alta ha sido la recompensa de esa ilusión, ¿no?, de contar con un país verdaderamente proactivo en base a la energía? Mira, si supieras que el país ha dado un salto gigantesco en cuanto al tema de la energía. Te lo puedo decir porque yo ingresé al sector eléctrico en el 2002, siendo un chico. Empecé trabajando en Edesur Dominicana, en ese entonces era de capital privado, y luego Hipólito la nacionalizó. Y veía inclusive que desde esa época la empresa dejaba pérdidas. Sin embargo, nosotros que no trabajamos la parte económica de la empresa, sino la parte técnica, pues nos permitió conocer de fondo cómo funcionaba el sistema, cuáles eran las debilidades, cuáles eran las oportunidades para mejorarlo. Y durante 10 años, de hecho, Edesur fue y sigue siendo un referente dentro de las 3 distribuidoras, a pesar de que siempre ha habido una debilidad en la parte de comercial y de gestión de las cobranzas.
está muy ligada también a la composición social de la República Dominicana, que eso es otro tema que podemos desarrollarlo más en amplio. otro podcast, ¿verdad? De manera más profunda. Pero sí, el paso por el sector y luego entonces como diputado que manejamos la Comisión Permanente de Energía y Minas, y nosotros siendo un apasionado, pues nos ha permitido ver desde una óptica técnica todo el tema del sector. Y te puedo decir que en los últimos 20 años ha habido una transformación de la matriz de manera trascendental. Por ejemplo, hace en el 96 con la capitalización, la matriz de generación era el 90% a base de combustibles fósiles. Sin embargo, hoy vemos una matriz robusta que tiene un poco de carbón, tiene un poco de diésel, fuel oil y demás, derivados de petróleo, Renovables. gas natural. Y entonces lo que en un momento fue impensable, a partir de la ley 5707, que es la ley que crea los incentivos de fomento a la energía renovable, entonces vemos que ya la energía renovable no solo es hidroeléctrica, sino que ya tenemos solar, tenemos eólica, Hidrobombeo. tenemos hidrobombeo, que ya nuestro gobierno de hecho está trabajando de manera acelerada en la licitación ya para adicionar 1.000 megavatios de hidrobombeo a través de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana. Vemos proyectos, inclusive proyectos solares que en el 2020, por ejemplo, poseíamos una capacidad instalada de 596 megavatios de generación a base de sol y viento, y sin embargo hoy superan los 1.396 megavatios, con más de 40 proyectos con concesión definitiva en proceso de desarrollo, y proyectando que al 2028 se adicionen entre ambas matrices y con el hidrobombeo más de 2.000 megavatios solo en renovables. Excelente, ¿Y Gadis. ¿Y eso se traduce A dinero. Okay. De hecho, y aprovechando que este es un podcast, ¿verdad?, dirigido a todo el tema económico, el sector energético en los últimos 5 años ha sido el mayor recaudador de inversión extranjera directa. O sea, luego del segmento turístico, que es nuestra industria sin chimenea, ¿verdad?, parte trascendental de la locomotora económica de nuestro país, está el sector energético. Y puedo inclusive con orgullo decir que el año pasado, 2025, el sector energético casi queda a la par con el sector turístico. El sector turístico tuvo una inversión extranjera directa de un 26%. Y sin embargo el sector energético de un 23.8%. ¿Pero en generación o en recaudación? En inversión de generación. Okay, o sea, cuando claro, hablo de inversión extranjera es que fruto del clima de estabilidad económica, política, la fortaleza de nuestro Estado social democrático de derecho y el crecimiento sostenido, un 5% interanual de la economía dominicana, pues nos hace un país atractivo para la inversión. Y les puedo decir, yo que estoy ahora laborando como viceministro de Energía, que hasta en el ámbito de la energía nuclear hay una gran cantidad de empresas extranjeras, americanas, centroamericanas y europeas, que están esperando que nosotros desarrollemos el plan nuclear, que ese es un tema también que es importante tratar acá, para ellos entonces optar por invertir también en generación de electricidad sobre la base de reactores nucleares modulares. O sea, que para que sepan que nosotros estamos a la víspera de poder acelerar un poco la transición energética, que tiene como combustible el gas natural, para también entonces trabajar con generación base sobre la base de energía limpia. Y eso creo que es muy importante. Claro que sí. No tan solo, no para el sistema eléctrico, sino también para la industria, porque vamos a poder cubrir la demanda a un 5% interanual y de hecho vamos a lograr estar a la par, inclusive con lo que buscan ahora las grandes empresas como Microsoft, Google y otras empresas ligadas a la tecnología. Y América Latina es también un atractivo, que es el tema de los centros de data para inteligencia artificial. Excelente. Gadis, mira, antes de pasar a la parte nuclear, que sé que es muy interesante, ya que tú estás aquí, quiero aprovechar como hacer preguntas básicas en aspecto del sector eléctrico, porque muchas personas, como somos un podcast que nos gusta brindar mucho conocimiento, los usuarios por lo general solamente conocen EDESUR, EDEESTE, EDENORTE, pero no saben el gran universo que conlleva el sector eléctrico, todas las instituciones que juegan un papel importante dentro del sector, llámese organismo del coordinador, llámese superintendencia de electricidad, llámese todas las generadoras, tanto privadas como eléctricas,
eléctrica, todo el tema de TED, hasta llegar a EDESUR, que es la última parte de todo el sistema eléctrico. Entonces, me gustaría que tú como que nos informe un poquito más sobre cómo realmente trabaja el sistema y todos los actores que forman parte de este gran sector. Sí, mira, y agradezco tu pregunta, que es una pregunta bastante interesante. Lo importante de todo esto es que la gente sepa que fruto de la sinergia que se ha creado entre el sector público y el sector privado, hemos logrado tener el sistema que tenemos hoy. De hecho, envidiable para el resto de los países de América Latina. Ahora, el sistema está configurado o estructurado de la manera siguiente. Tú tienes un parque de generación, en donde tenemos los diferentes tipos de generación que explicaba ahorita. Tenemos la térmica, tenemos las renovables, agua, viento y sol, y biomasa. Y entonces tenemos una parte de esa inversión o el 80%, un poco más, es de inversión privada, ¿verdad? Y tenemos entonces, en este caso, Punta Catalina, y la generación hidroeléctrica, que son generadoras públicas de capital estatal. Entonces tenemos luego el Sistema Internacional Interconectado CENI, que es la línea de transmisión que, aunque el ETET es la propietaria, ¿verdad? Entonces quien la opera es el organismo coordinador, que conjuntamente con los generadores y con ETET son los que trabajan el despacho de carga. O sea, son los que le dicen, por ejemplo, a los operadores qué generadora entra y cuál no entra por orden de mérito. Se le da prioridad a las que más barato generan, económicamente hablando, ¿verdad? Para ahorrar el bolsillo al consumidor. Y entonces, en la medida que la demanda va aumentando, van entrando las demás plantas que generan un poco más costoso. Entonces, luego de la transmisión, va a lo que es el CUET hoy, que son las distribuidoras, que son las que se encargan de la distribución, o sea, media tensión. Tenemos alta tensión, que son 69.000 voltios hacia arriba, y tenemos la media tensión, que es entonces 12.000 voltios, que son las redes que uno ve en las calles cuando camina de manera cotidiana. Entonces, que eso se encarga de la distribución a los diferentes sectores, a las diferentes empresas, y entonces comercializa la energía. Gadis, ¿a qué se debe de que todavía nosotros en los sectores populares y urbanos de la República Dominicana estemos luchando con el tema de la carencia de la energía eléctrica, y qué se pudiera implementar para que en un proyecto a largo plazo esto pudiera dejar de ser un dolor de cabeza para todos los dominicanos? Mira, lo cierto es que hay que trabajar mucho el aspecto social, concientizar al ciudadano de que la energía eléctrica es un servicio y que se paga, y que el Estado, en este caso el gobierno dominicano, que es el dueño y propietario de las 3 distribuidoras, compra la energía a un generador que es privado, que por ende tiene que hacer una inversión cuantiosa en millones de dólares para instalar la planta, y que también tiene que pagar personal, pagar gasto corriente, pagar combustible, mantenimiento de las plantas para poder operar y dar un servicio, que de hecho es muy exigido por la gente, porque cuando hay un apagón todo el mundo sale al grito porque se paraliza la economía. Y el sector productivo, las amas de casa, el comercio, depende directamente. El desarrollo de un país depende directamente de la electricidad. Es transversal. Pero el dominicano, en los barrios populosos, si te fijas, pagan sin ningún problema la factura de un teléfono, y sin embargo no quieren pagar la electricidad. Entonces, yo entiendo que hay que abordarlo desde el aspecto social, desde el aspecto que la gente entienda que es un servicio que debe pagarse, pero también eso debe ir acompañado de un plan de reducción de pérdidas, inversión en las redes, para garantizar tener una red que sea más blindada. Y eso acompañado de un servicio técnico que sea ético, porque también la mayoría de los fraudes que se cometen están casi siempre vinculados a las propias brigadas, que son las responsables de operar la red en baja tensión, y también entonces acompañado de un excelente servicio. Yo entiendo que se debe trabajar la parte comercial desde la atención al cliente hasta la gestión de la facturación. Y creo también que trabajar mucho la parte de reducir los tiempos en las averías, trabajar en tener buena medición. Hay muchos sectores donde no hay medidores y las personas se conectan de manera directa. Entonces tú ves que tú que pagas tu energía de manera fehaciente, de manera responsable, entonces a veces tienes que pagar los platos rotos, porque eso genera un desequilibrio económico en las distribuidoras. Si tú, por ejemplo, debes recuperar 100 pesos,
vamos a suponer, ¿verdad?, de energía vendida y estás recuperando un 70 pesos, un 70%, entonces tú tienes unas pérdidas de un 30%. ¿Y ese dinero quién lo pone? Al final tiene que salir del presupuesto nacional. Entonces es una responsabilidad de todos, porque aunque el ciudadano opta, ¿verdad?, por el hurto de la energía, al final sale el bolsillo de todos. Entonces es un tema de conciencia ciudadana acompañada de la inversión en redes, en medición, en mejoría de los servicios para que la persona, aunque tenga 24 horas, pero si hay una avería, que en el menor tiempo posible pueda ser restablecido el servicio. Entonces con eso logramos que la ciudadanía se sienta más a gusto con el servicio que recibe. Porque el que la paga, ¿qué dice? Yo pago mi energía de manera responsable, sin embargo, recibo un servicio de mala calidad. Entonces creo que son los aspectos por los cuales debe abordarse. Hay que preparar un plan integral de reducción de pérdidas a corto, mediano y largo plazo. Y creo que es lograble. De hecho, hubo un momento que las distribuidoras bajaron las pérdidas a un 7, 8%. O sea, estaba hablando, por ejemplo, en el periodo del 2012-2020, y ahora luego de la pandemia, ese plan como que se quedó un poquito rezagado, y veo que ahora se está retomando, pero creo que debemos acelerar en ese asunto. ¿Qué opinas del pacto eléctrico? ¿Qué opinas de la propuesta del pasado del pacto eléctrico? ¿Y qué se debe de retomar para que el pacto eléctrico sea verdaderamente eficiente para nuestro país? Mira, si supiera que yo fui de los que rubriqué el pacto eléctrico, siendo yo diputado, me tocó en representación de la Cámara de Diputados y como presidente de la Comisión de Energía firmar el pacto. Yo fui de los que lo firmé, estoy totalmente de acuerdo y creo que inclusive que a través del Consejo Económico y Social se debe retomar la mesa de diálogo con respecto al pacto, donde ahí se involucraban todos los actores, tanto la parte política, gubernamental, como la parte empresarial, a los fines de que se cumpla cada uno de los puntos. Pero creo que así de manera inmediata, de los aspectos más importantes del pacto, es trabajar la reforma a la Ley General de Electricidad, la 125-01, que es una ley ya que tiene unos 20 y pico de años, y el mercado ha cambiado totalmente. Los actores del mercado han cambiado y de hecho la realidad del mercado eléctrico también ha cambiado y creo que es vital que nosotros reformemos la ley con reglas claras y también trabajar para que se hagan las inversiones, que inclusive está establecido en el pacto, en las distribuidoras y que se trabajen los modelos de negocio, de hecho, para la comercialización de la energía que también están establecidos en el pacto. Creo que eso ayudaría a que no solo desde el segmento gubernamental se aborde la problemática, sino que sea que se le dé un tratamiento integral, donde todos los actores, ¿verdad?, revisemos cada uno de los acuerdos y que se le pongan fecha y empecemos a trabajarlo. Yo creo que es lo más saludable como país. Creo que sí. Excelente. Muchos usuarios, incluyéndome, encontramos algunos precios de las facturas eléctricas un poquito elevadas. ¿Tú pudieras explicarnos cuáles son los factores que inciden dentro del precio final de la factura energética? Mira, recuerden que la distribuidora compra un precio y acorde a sus operaciones, el costo de sus operaciones y a la rentabilidad que debe tener, se le pone un precio final que va al consumidor. Pero también es importante destacar que la gente debe saber que el precio del kilovatio hora es subsidiado hasta los 200 kilovatios y a medida que va subiendo tu demanda, tu consumo de energía, para que la gente entienda, entonces el kilovatio hora se va acercando a la tarifa real de lo que cuesta la energía. Entonces, dentro de los factores que se contemplan, yo inclusive entiendo que luego de tú trabajar todo el tema de eficientizar las operaciones de las distribuidoras, hacer las inversiones, también está el hecho de trabajar el uso, en la concientización del uso racional de la energía. Y te lo digo porque veo con mucha regularidad que las personas conocen que, por ejemplo, el tú tener un aire acondicionado cuesta dinero, esa comodidad cuesta dinero. El tú tener muchos equipos electrónicos también aumenta la demanda. Queremos la comodidad, pero nos cuesta a veces pagarla. Y de hecho, por ejemplo, se compara siempre las distribuidoras estatales con CEPEN. Sin embargo, en CEPEN el kilovatio hora es mucho más caro que el que se comercializa o el que se paga en las tres distribuidoras.
Y tú Eso dices, es bueno, privada pero del este. Recuerda sí. que tenemos que educar, que no todo el mundo conoce los términos. Ciertamente. Bueno, CEPEN es la distribuidora de electricidad que está en Higüey y Bávaro y Punta Cana. Si bien tiene un segmento comercial bastante importante, que son los hoteles, pero también ahí está todo el tema de Verón, que es administrado por esa empresa distribuidora, y ellos pagan su kilovatio hora de manera regular. Ahora ellos, como son un segmento pequeño, han logrado crear un modelo de gestión que también va acompañado de una eficientización del servicio. Y Claro. creo que hacia allá es que debemos caminar todos, no solo las 3 distribuidoras, sino también los demás sistemas aislados que existen en el Claro, país. yo creo que todo en la vida debe estar supuesto a críticas constructivas y Claro. aportes a eso. Desde tu perspectiva, ¿cómo entiendes se pueda mejorar el tema de la conservación de energía dentro de un medio de transporte tan importante como lo es el Metro de Santo Domingo, para que cuando pase cualquier tipo de suceso no se vea fuera de funcionamiento? Mira, si supieras que todo el tema de movilidad y movilidad eléctrica creo que es transversal a la cotidianidad de una sociedad. En el caso del metro, no conozco bien de fondo cómo funciona la operatividad, pero sí decirte que un sistema de respaldo y un sistema de doble respaldo, me refiero a que tú tengas contemplado el protocolo para que si la energía falla, de verdad, a través del sistema eléctrico nacional, o sea, de las distribuidoras, o sea, vía transmisión, dependiendo la demanda que tenga el metro, tú tienes que tener generadores en la capacidad de responder o de ingresar o reponer el servicio de transporte de manera casi inmediata. Y que en caso de que esa primera etapa o ese primer respaldo no funcione, entonces tener un segundo respaldo, porque tanto el metro como los aeropuertos y los puertos son instalaciones críticas, inclusive que deben ser consideradas de seguridad nacional. Eso es ipso facto. Entonces, creo que inclusive debe haber un mantenimiento predictivo y preventivo más que correctivo. Nosotros no podemos optar o considerar como norma que no se tenga una respuesta ante un conato. El protocolo debe estar y debe cumplirse. Y deben haber inclusive, por así decirlo, ensayos para que si pasa un conato o diferentes conatos, que haya una respuesta por parte de todo el que trabaja en el metro, o lo repito, o en un aeropuerto o en los puertos del país. Yo he escuchado que ese respaldo sí existe. Sí, pero en el caso, por ejemplo, de Erika, sé por qué lo pregunta, y yo con toda naturalidad lo puedo contestar. O sea, cuando hubo un blackout hace unos meses, el metro realmente quedó a oscuras. Y ahí salió a relucir que hubo una debilidad en el mantenimiento de los generadores y eso. Y creo que eso es imperdonable. Y de hecho, el presidente lo felicito. Pero por eso fue que la No destitución... importa que exista, o sea, si existe y no se hace que sea nada para que sea funcional. eficiente, Claro. Fue no un importa tema- que exista si no funciona. Fue un tema de mantenimiento. Claro, no, fue un y tema de cuando- mantenimiento y por eso Sí. expulsaron al Sí, al y yo como director. parte del gobierno, por eso digo que debe haber un protocolo que debe funcionar, un protocolo funcional. Ante cualquier eventualidad, sea falla de la energía o sea cualquier otro incidente, debe haber un protocolo que debe funcionar, Debe debe estar funcionar. ahí, debe estar ahí. Desde evacuar a las personas, reponer el servicio y que a Exacto. pesar de que haya un apagón de 1 o 2 horas o no lo haya, que el metro permita cumplir con la función para la que fue creado. Vamos ya a entrar en materia. Cuando hablamos de energía nuclear, automáticamente pensamos en plantas de energía nuclear o en armamento, pero ¿qué significa realmente energía nuclear pacífica para la República Dominicana? Sí, mira, que es una pregunta que estaba esperando que me la hicieras, porque de verdad, hasta mi designación, los prejuicios que existen en la actualidad y los mitos yo también los tenía. De hecho, cuando nos hablan de energía nuclear, pensamos en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que la capacidad armamentística de un país u otro, los conflictos en la ONU con respecto al enriquecimiento de uranio de Irán, o el tema de Hiroshima. Ese es el que yo más tengo pendiente. O el tema en este caso, de Chernobyl, ¿verdad? El accidente nuclear de Chernobyl. Sin embargo,
luego de Chernobyl las reglas de juego cambiaron. Y el sector nuclear también dio un giro trascendental. Puedo decirte que inclusive ese accidente de Chernobyl en Ucrania, hoy Ucrania, en aquel momento Unión Soviética, fue por un error de diseño del reactor. Sin embargo, de ahí para acá no ha habido un accidente por ese tipo de error. Y el que pasó en Japón, recuerda que fue por un tema de un tsunami, que quién podía prever que un tsunami iba inclusive a superar las proyecciones y los estudios científicos que se habían hecho sobre eventos de ese tipo. Ahora es importante que la sociedad dominicana sepa que la energía nuclear está en la cotidianidad de nosotros, que tiene un sinnúmero de usos que son súper importantes y que generan sumamente bienestar a cada uno de los seres humanos, y de hecho que es transversal porque se aplica no solo en el ámbito de la medicina, no solo en el ámbito de la generación de electricidad, sino también que se aplica en los sistemas de salud, se aplica para fines de la agricultura, se aplica en la industria, en la minería, y sin embargo pasa desapercibido. Lo tenemos, recibimos los beneficios, ¿verdad?, de las aplicaciones de la tecnología nuclear para uso pacífico, y sin embargo no nos enteramos. De hecho, hoy puedo decir que si hoy estamos como país al nivel del resto de los países del mundo, de Estados Unidos, en materia de combate contra el cáncer, es gracias a la energía nuclear y gracias al uso de las tecnologías nucleares en el ámbito del tratamiento de cáncer. Si hoy estamos en capacidad de detectar a tiempo cualquier enfermedad catastrófica de ese tipo, hasta cardiovascular, es justamente gracias a la tecnología nuclear. Y es importante que los dominicanos sepan que la energía nuclear no solo se usa para fines armamentísticos, para fines de guerra, sino que es una tecnología que inclusive nos está permitiendo a nosotros como país tropical, país del Caribe, combatir el dengue. Tenemos un proyecto que está ejecutando en el país conjuntamente con la Universidad UAS y Salud Pública a los fines de trabajar para la erradicación del dengue y otros tipos de plagas inclusive que están vinculadas al gusano barrenador, que está provocando miles de muertes de reses en América Latina. O sea que sí, creo que el dominicano debe saberlo, y también debe saber que nos estamos abocando a un plan de desarrollo nuclear para garantizar que tengamos energía limpia, no solo las renovables, sino que también, en vez de utilizar carbón como estamos utilizando hoy, o utilizar combustibles derivados de los fósiles, pues que tengamos generación eléctrica de cero emisión, que es lo que todo país pues aspira, y nosotros como país hemos sido signatarios ahí de ahí me quería dirigir en ese aspecto. En los países desarrollados, la gente sueña con tener este tipo de modelo de energía llamado los grandes paneles solares. Incluso hay personas ya, negocios haciendo ese tipo de inversión porque creen que es una inversión a largo plazo y porque es más rentable. Dentro de la competitividad o hacia lo que debe aspirar un país ante la independencia de ese tipo de cosas que al final se reducen a gastos públicos, ¿cuál crees sería el futuro de la República Dominicana con este tema y cómo se mediría su rentabilidad? Mira, si supieras que nosotros como país hemos avanzado en términos de energía renovable. Cumplimos con la meta establecida en la Ley 5707, que establecía que al 2025 debíamos tener un 25% de la generación de electricidad sobre la base de renovables. Cumplimos con ese precepto que está en la ley. Ahora, nosotros tenemos una realidad, y es que tenemos que trabajar la transición energética, trabajar para cumplir con los compromisos internacionales asumidos en las diferentes COP, de descarbonizar la industria eléctrica, y hacia allá el presidente Abinader ha estado encaminando conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas pues las metas y el plan, inclusive el plan estratégico del sector energético. Y te puedo decir que, por ejemplo, para ello ya hemos creado el borrador de ley de la energía nuclear que va al Congreso ahora en la nueva legislatura, donde desde ahí trabajamos de manera integral todos los aspectos de regulación del sector eléctrico para cumplir, sector eléctrico nuclear, pues para cumplir justamente con los compromisos que nos exige la Organización Internacional
de Energía Atómica, que es una agencia de las Naciones Unidas, que es la responsable justamente de garantizar el uso pacífico de la energía nuclear en todo el mundo. Entonces, luego de nosotros aprobar esa ley, estamos trabajando de manera paralela para que cuando la ley se apruebe, entonces poder implementar la etapa 1 y la etapa 2 del plan de generación nucleoeléctrica a los fines de crear el andamiaje estatal, el andamiaje nacional, conjuntamente con las academias, conjuntamente con los actores del sector eléctrico y las diferentes instituciones que deben estar vinculadas, pues para nosotros tener los diferentes emplazamientos o sitios ideales, ¿verdad?, para instalar un reactor modular, que es la nueva tecnología que se está trabajando para garantizar, primero, que tengamos energía limpia, energía 24/7. ¿Qué ventaja tienen, por ejemplo, estos reactores? Primero, que abaratan el costo de instalación. Antes, para un país como nuestro, era impensable pues, poder tener reactores para generar electricidad. Sin embargo, con los SMR y la producción a gran escala, pues se convierten en proyectos bastante atractivos y accesibles. Y también es importante que la gente sepa que si se genera electricidad sobre la base de la energía nuclear es mucho más barata, inclusive que el gas natural y que las propias renovables. Que las propias renovables. Y que las propias renovables. ¿Usted nos puede explicar un poquito más cómo funciona este tipo cómo se genera este tipo de electricidad? Sí, claro que sí. Porque Mira, claro que sí. Los SMR o la generación sobre la base de la nucleoeléctrica es una planta térmica donde la diferencia, por ejemplo, con respecto a la que produce gas natural o a la que producen energía con carbón, es que tú, a través de los átomos de uranio, que tienen un poder energético invaluable, entonces puedes producir vapor y el vapor mueve la turbina. A diferencia del gas natural, que tienes que quemar combustible, el carbón tienes que quemarlo, con justamente una reacción en cadena de fisión con los átomos de uranio, libera una alta energía que provoca calor, el calor entonces calienta el agua, la convierte en vapor, y ese vapor entonces es dirigido por tuberías hacia una turbina de un generador eléctrico y produce electricidad. Como el costo del combustible de uranio y en este caso el torio, que es otro de los combustibles que se está utilizando para generar electricidad sobre la base de reactores nucleares, el costo es bastante accesible por la capacidad energética de este tipo de combustible. Te permite en un espacio, por ejemplo, parecido a este, tú almacenar 5 o 10 años de combustible, a diferencia de que si tienes que utilizar carbón, que tienes que tener montañas de carbón. ¿Es reusable ese tipo de combustible? Antes no era reusable, ya en la fecha es reusable y de hecho se está utilizando para equipos que están relacionados con el tratamiento de enfermedades. O sea, lo que antes era considerado una basura o un desecho, ahora se está utilizando para otras aplicaciones de la tecnología nuclear y entonces se ha convertido en una especie de economía circular. Excelente. Donde hay un reuso y ya entonces luego sí va a un búnker y se garantiza, ¿verdad?, que las personas no tengan contacto ya con ese material que se convierte en radioactivo luego del uso. Ya para culminar, Gadis, hay una famosa ley que es la ley de residuos sólidos, ¿no?, que tanto se está impulsando. Y la gente tal vez no comprende que eso es directamente proporcional a la energía. Y como bien mencionaste, al tema de economía circular. La economía circular no es más que un círculo fortuito donde están vinculadas las diferentes partes de un sector, dígase empresarial y la parte pública, donde todo se reutiliza y va a su fin, a la matriz. ¿Cómo esto está directamente proporcional y en qué nos favorece a nosotros tener una ley de residuos sólidos adaptada a los tiempos? Mira, si supieras que la ley de residuos sólidos justamente lo que busca es dar utilidad a los desechos. Entonces, porque antes uno simplemente tenía un vertedero o un botadero y todo el residuo ¿verdad?, o la basura que se generaba en los hogares, en la industria, iba a ese lugar y se depositaba. Sin embargo, por la propia globalización y la reutilización de muchísimos pues de los insumos que para nosotros se convierten en basura, pues ha generado una economía circular de reutilización. Y sin embargo, solamente se trabajaba para la reutilización de los plásticos, se trabajaba para la reutilización del cartón,
Sin embargo, ya la tecnología te permite tú poder inclusive generar electricidad con parte de los desechos que no cumplen para ser reutilizados y volver al mercado. Entonces, La orgánica. esa parte orgánica, esa parte que es irrecuperable, por así decirlo, pues se puede utilizar también como una matriz calorífica, pues para generar electricidad. De hecho, creo que es una oportunidad, y la ley así lo establece, para que el sector privado pues pudiera también impulsar algún tipo de inversión o iniciativa en generación de electricidad sobre la base de los residuos sólidos. Creo que es una oportunidad, está ahí, están las reglas claras, y nosotros como ministerio estamos abiertos a que todo el ciudadano que quiera, nacional, ¿verdad? O cualquier inversor extranjero que quiera invertir en el sector, siempre y cuando cumpla, ¿verdad?, con los preceptos de ley y con toda la normativa dominicana, pues nosotros felices de que puedan invertir y utilizar a la República Dominicana como un destino. Me río porque, aunque no debería decirlo, el reto con eso al final va a ser con los ayuntamientos. Sí, pero la propia ley establece Sí, claro. y le da la autoridad a los ayuntamientos, pues para que también puedan cumplir con su rol. Y no solo la ley de residuos sólidos, también la ley de ordenamiento territorial establece reglas claras para que los ayuntamientos pues puedan Tener ejercer la herramientas, rectoría y claro. la planificación y el uso de sus terrenos de una manera ordenada. Y la educación también, porque Correcto. parte de eso es la educación a los servicios, la educación, eso es lo más difícil. Yo creo que esa es la parte, o sea, la responsabilidad de tanto de la municipalidad como del gobierno central. Al final todo se reduce a eso, a educarnos. En países desarrollados donde los impuestos, donde la responsabilidad de pago, donde lo que usted debe de hacer, ¿no?, como ciudadano está eficientemente aplicado, pues el servicio y la calidad de vida aumenta. Entonces, cuando como dominicanos, cuando comprendemos de que una energía eléctrica no es un regalo dado por Dios, sino un servicio que se debe de pagar, cuando comprendemos de que debemos educar el tema de los residuos sólidos, porque al final eso se traduce a mejor calidad de vida, pues como país avanzamos. Sí, claro. Entonces no es solo una responsabilidad de una entidad pública, de un ministerio, de un presidente, de ningún gobierno, es responsabilidad de todos. Entonces yo quisiera y sé que con este tipo de contenido y con un sinnúmero de aportes que pueden hacer de manera integral, podamos comenzar por la tangente. La tangente es la gente, la sociedad, la educación. Y ojalá que como con entidades, con personas que pertenecen a la cosa pública, con tu capacidad, pues puedan seguir siendo igual bien tomados en cuenta para hacer lo que se debe hacer. Tú sabes, yo valoro mucho tu capacidad, no porque lo diga yo, sino porque ha sido evidenciada en el tiempo. Y creo y considero de que este tipo de impulsos pues transformarían de verdad la parte energética de la República Dominicana, que tanto necesita un verdadero cambio. Sí, sí, creo que sí. Mira, y de verdad, Erika, te felicito por tu planteamiento. El país crece, por ejemplo, a ritmo de un 5% interanual del PIB. Y puedo decir que la electricidad, la demanda de energía también crece a razón de un 5%. ¿Por qué traigo a colación estos datos? Para que la sociedad entienda que no hay desarrollo sin electricidad. Eso es así. Entonces, si queremos desarrollo, pues todos debemos asumir el reto, todos debemos asumir el rol y todos debemos educarnos, porque hasta con acciones simples en la casa de uso racional de la energía, de que si tú no estás en una habitación apagues la bombilla, que si tú no estás viendo la TV, que también la apagues, que si vas a salir de fin de semana largo, pues puedas apagar todos los equipos, porque aunque se queden conectados, hay muchos equipos que son considerados los equipos vampiros, que consumen energía, aunque estén, ¿verdad?, en modo off, como uno le dice. Eso también ayuda al bolsillo nuestro, ayuda a la economía del país y también ayuda a que el sistema también pueda ser más resiliente. Creo que hacia allá debemos caminar como sociedad dominicana. Hay muchos retos por delante, pero creo que también las herramientas están dadas. Y, por ejemplo, volviendo a rememorar el tema de la ley de ordenamiento territorial, yo fui de los diputados que la aprobé, y ahí están las reglas para que inclusive nuestros ayuntamientos puedan cumplir con su rol. De nosotros descentralizar la gestión del Estado y que cada quien cumpla con su rol. ¿Que falta la institucionalidad en algunos sectores? Sí, pero hacia allá debemos caminar como sociedad
Y hay una sociedad también, valga la redundancia, que está observando, que exige cada día que si te toca jugar un rol dentro de este andamiaje, ¿verdad? O dentro del Estado, que es bastante amplio, porque tú puedas cumplirlo para que seamos un mejor país. Eso es Excelente, Gadis. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros en Capitalmente Podcast. Yo sé que para Lizzy y para mí, para toda la audiencia, esto sirve también de conocimiento, de aclaratorio, pero sobre todo de concientización. Mensajes de concientización en base a lo educativo es parte del objetivo principal de Capitalmente Podcast. O sea, sí, yo me disfruté bastante esa entrevista, aunque me considero parte del sector energético, aprendí bastante hoy, espero que nuestra audiencia de igual manera también haya aprendido y se haya llevado un buen conocimiento de cómo realmente funciona el sector energético, que no es solamente pagar una factura y tal vez el mal servicio que se pueda recibir, sino que todo el trasfondo de qué hay detrás de este sector y por qué es importante también aportar y ser partícipe de realmente que esto funcione, tanto pagando como ahorrando el tema de la energía eléctrica en nuestros hogares. Así que gracias, guys, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por la oportunidad. Le pido disculpas a los amables televidentes si es un tema muy técnico, pero creo que es un tema que nos compete a todos. Creo que en la medida que cada ciudadano pues comprende cómo funcionan las cosas, nos ayuda a ser más responsables. Claro. Así es. Y nada, que tenemos muchos retos por delante y aprovechar, despedirme felicitándolas a ustedes. Creo que este es un espacio que ayuda de verdad a no solo a la democracia dominicana, sino que también ayuda a que las familias que nos envolvemos en el día a día con tantas responsabilidades, pues también nos eduquemos y que entendamos que todo nuestro accionar diario es economía, todo es dinero, y creo que a través de este espacio se logra educar financiera y económicamente a los dominicanos. Felicidades. Muchísimas gracias, Gadis. Y es hasta una próxima de Capitalmente Podcast.